Hola, buenas. Vamos con una nueva meditación basada en las enseñanzas de la Mundaka Upanishad. En esta ocasión vamos a centrar nuestra reflexión meditativa en el tema de la renuncia y vamos a ver cómo la verdadera renuncia tiene que ver con este soltar, no desde la autoimposición, no desde el control del propio ego que pretende soltar, porque en el fondo pretende alcanzar o llegar, sino con un, un soltar que en realidad, que algunos han llamado también dejar ir, es un dejar que a través de la comprensión mm, algo se suelte, igual que el fruto maduro cae por sí mismo del árbol, pues del mismo modo algo en nosotros a través de una comprensión profunda cae por sí mismo, deja de tener el peso que tenía antes, em, y ahí es cuando realmente hemos soltado, cuando dejamos ir. Así que si te interesa esta reflexión, quédate hasta el final del vídeo, sigue toda la meditación. Como, como siempre, pues te animo a que en la medida en que quieras contribuir, colaborar, a que, a que este mensaje, a que estos contenidos puedan llegar a más personas, te animo a darle al me gusta, suscribirte al canal, a comentar, ya no solo también para llegar a otras personas, sino porque también así me da la sensación de que hay alguien ahí al otro lado y además puede enriquecer también otras futuras reflexiones, pues si quieres compartir en tus comentarios mm, tus, tus propios hallazgos a partir de estas reflexiones, a partir de estas meditaciones, serán muy bienvenidos y siempre que pueda, pues responderé a ellos y así también podemos ir entablando mayor diálogo. Y bueno, pues sin más, vamos allá. Seguimos en el primer capítulo de la Mundaka Upanishad y a modo de contextualización voy a recordar que partimos de la distinción entre el conocimiento inferior como conocimiento cuantitativo, cultural. En este caso tenía que ver mucho con el conocimiento de los rituales védicos. La ejecución de los rituales védicos se les llamaba karma. Karma significa acción. Y en la antigüedad los textos, cuando critican, hacen alguna crítica a la acción o reclaman la importancia de las acciones, se refieren sobre todo a las acciones rituales. Esos rituales que se hacían con vistas a conseguir unos beneficios concretos, una especie de fórmula, es decir, haciendo esto, esto y esto de esta manera, en este tiempo, con estos ingredientes, en esta localización, etcétera, se consiguen estos beneficios determinados. Entonces, luego habrá una crítica de esto porque terminó habiendo una apropiación de esos resultados y haciéndose los rituales ya no como ofrenda a la naturaleza, a Dios y a las distintas divinidades, sino siempre con vistas a conseguir esos resultados sin darnos cuenta de que esos resultados son siempre finitos. Hago hincapié en esto porque la cuestión del soltar y de la renuncia que vamos a ver hoy está muy, muy ligada precisamente a la renuncia, al soltar esa pretensión de unos resultados y soltar ese camino de la acción, que en la antigüedad era acción ritual, pero que eh, poquito a poco se fue viendo que esta, este concepto de la acción y de lo que nos mueve a actuar en busca de unos resultados era extrapolable
a otros ámbitos de nuestra vida. Y esto mm, se ve, sobre todo, comienza a extenderse esta idea, sobre todo a partir de la, de textos y enseñanzas como la de la Bhagavad Gita. Que es un texto que pertenece a la parte épica, el Mahabharata. Entonces, distinguíamos esta, este conocimiento inferior de una sabiduría superior o conocimiento superior que tiene que ver con el conocimiento de lo eterno, un conocimiento, una sabiduría que no se tiene, no se posee, sino que se encarna porque se vive en la medida en que hay un reconocimiento, valga la redundancia, ¿no? Hay una sabiduría de que lo que soy íntimamente, la conciencia en mí que se da cuenta de que estoy siendo, es una y la misma conciencia, inteligencia universal que hace emerger en mi campo de conciencia toda forma de manifestación. Entonces, en la meditación anterior, nos centramos en ver en qué consistía esa sabiduría de lo eterno. ¿Qué es eso eterno en mí? ¿Qué es ese principio eterno que es pura conciencia, que es inteligencia, que subyace a toda manifestación finita? Y dicho esto, voy a leer ahora los fragmentos que nos van a llevar a esta cuestión de la renuncia. Te invito a irlo traduciendo ya internamente en tu sentir a tu vida cotidiana. Llevémoslo a nuestros días. Y por lo tanto, esa acción ritual que aquí se va a criticar, a criticar en el sentido no de menospreciar en absoluto. De hecho, las Upanishads y la tradición del Vedanta, que es, bueno, que es la tradición de las Upanishads, la parte final, anta de los Vedanta, recoge toda la importancia de los rituales y todo lo que pueden aportar. Ahora bien, nos alerta, y ahí es donde nos referimos con esta palabra que critica, no critica en el sentido de menospreciar, sino en el sentido de alertarnos de que los beneficios que se obtienen a través de los rituales no corresponden al fin último, que esos beneficios van a ser siempre sujetos a espacio y tiempo. Incluso aunque se trate de un espacio y un tiempo de otros planos, de otras dimensiones que nuestra mente más vulgar ignora, ¿no? Que nuestra mente más tosca ignora. Entonces, lo que pretende esa crítica, esa reflexión es llevarnos un paso más allá a la posibilidad de lo eterno, de lo infinito, para lo cual debemos de soltar o dejar ir lo conocido y ese deseo surgido de la escasez, de un sentido de escasez, de una visión de uno mismo que está conectada a la escasez, que es el que nos lleva a desear em, elementos, objetos, situaciones y cosas que son circunstancias que son en el fondo finitas, creyendo que con eso vamos a llenar ese vacío producido por un sentido de escasez. La escasez no existe por sí misma, es nuestra interpretación de lo que somos, nuestra interpretación equivocada de lo que somos y de lo que el mundo es, lo que nos lleva a vivirnos desde esa escasez y a atribuirle a determinados objetos, determinados planos, determinadas circunstancias vitales, la capacidad de llenarnos, de completarnos, de hacernos felices. Entonces, precisamente, eh,
la crítica va dirigida a llevar nuestra atención a darnos cuenta de que eso no tiene ningún sentido y reenfocarnos hacia otro lugar que no es hacia afuera y que no es hacia arriba, en otro plano, sino que es hacia lo profundo de nosotros mismos. Y para eso necesitaremos soltar lo que conocemos. Dicho esto, voy con la lectura. Te sugiero, como de costumbre, que adoptes una postura cómoda si estás dedicando este tiempo exclusivamente a escuchar y a meditar acerca de lo que proponemos aquí, pues que te sientes en una postura en la que puedas mantener la espalda erguida de una forma cómoda, sin rigidez, sin tensión, que puedas sentir el contacto de los pies o de las piernas si es que estás sentada en postura de piernas cruzadas, el contacto con la tierra, que puedas sentir la tierra bajo tus pies, bajo tus piernas, o la tierra sosteniendo el soporte en el que estás asentada, asentado. Y desde esa base firme, siente cómo toda la columna puede entonces crecer y proyectarse suavemente hacia la coronilla. Relaja los hombros, los brazos, las manos. Relaja toda la expresión del rostro y siente la respiración sin modificarla, simplemente dejándola suceder tal cual está sucediendo en este instante, en cada momento. Al inspirar, dejándote nutrir por la energía de vida, del aliento vital, del oxígeno, incluso de lo que está más allá del oxígeno, de la energía de vida que simboliza el oxígeno. Y al exhalar, entregando de nuevo esa vida a la vida misma, vaciándote para poder volver a acoger la vida que te nutre. En este movimiento de recepción y entrega, recepción y entrega. Estamos ya muy cerquita del solsticio de verano aquí en el hemisferio norte, así que igual también esta toma de conciencia y la reflexión y meditación que vamos a llevar a cabo pueda servir de algún modo como ritual simbólico interno de dejar ir aquello que ya está maduro, aquello que ya ha sido comprendido. Cuando hemos comprendido algo, dejar ir todo aquel conocimiento que nos sirve a ese propósito mayor de lo que ha sido profundamente comprendido y sentido. Y entregar todas nuestras acciones, desde la respiración que estamos sintiendo ahora, hasta luego en el día a día,
nuestras acciones cotidianas, hacer este movimiento de entrega y recepción que acabamos de ver. Recibo vida de la vida y en mi hacer suelto cualquier apego y entrego lo que hago a la vida, a ese bien mayor, a la totalidad. Y déjate ahora resonar estas palabras. Voy con la lectura. Estamos en el primer capítulo de la Mundaka Upanishad, mantra 10, dice: al tomar el rito religioso y los presentes caritativos como bien último, los ignorantes no ven la senda suprema. En verdad reciben la recompensa a sus acciones pías en el alto cielo, mas de ahí caen y llegan a la tierra, descendiendo incluso a regiones inferiores. Pero aquellos que viven practicando austeridades y con confianza en la soledad del bosque, que poseen sabiduría y paz y no anhelan posesiones terrenales, viven al día la vida mendicante. Esos atraviesan, envueltos en radiante pureza, las puertas del sol, hasta el lugar de morada suprema, donde la conciencia última reside en la eternidad, es eterna, indestructible. Contemplando los mundos de la creación, que aquellos dedicados al conocimiento de la realidad última alcancen la renunciación. Lo que está por encima de la creación no se alcanza mediante la acción. Repito, lo que está por encima de la creación, es decir, lo que es eterno, lo que está fuera del espacio y el tiempo, lo que está más allá de lo manifestado, ya sea en planos sutiles o en planos más toscos, lo que está más allá de esto no se alcanza mediante la acción finita de resultados finitos. En su anhelo de sabiduría divina, lléguese con reverencia a un maestro donde habiten las palabras sagradas y cuya alma resida en la paz de Brahman, de la conciencia absoluta, de la conciencia eterna. Bien, puedes, como de costumbre, mantener los ojos cerrados o si prefieres abrirlos, pero sea como fuere, mantente todo el tiempo en contacto con lo más profundo de ti, con ese espacio, esa cavidad en lo profundo del corazón, en lo profundo del pecho, ¿eh? Le llamamos corazón al centro físico del pecho, aunque no se corresponda exactamente con el corazón, iba a decir, con el corazón físico. Mantente ahí en contacto con ese espacio, sea con los ojos abiertos o sea con los ojos cerrados. Entonces, quisiera comentar, antes de ir propiamente a la parte más reflexivo, meditativa de la renuncia, cómo claramente lo que hemos leído tiene un componente mm, contextual, histórico, cultural importante. En este sentido, se nos está hablando muy claramente en este contexto de
que los beneficios que se consiguen a través de los rituales, y muchas veces lo que se pretendía a través de los rituales en ese contexto era alcanzar bienes ya no solo en este plano físico, sino después de la muerte, em, asegurarse un cielo, un paraíso, un destino celestial que fuera propicio, que fuera feliz. Mm, Y, y es en esta época de las Upanishads, de estas enseñanzas de sabiduría, que los sabios empiezan a darse cuenta que cualquiera que sean los planos que se puedan alcanzar celestiales, tarde o temprano, sea en el momento de disolución de, del universo, tal como lo conocemos, el momento más que de disolución ellos hablan de laya, de absorción, es decir, de condensación no manifestada del universo que queda en estado latente esperando a una nueva manifestación. Sea como fuere, normalmente cuando se consiguen esos beneficios, tienen una fecha de caducidad. Es como que el hacer rituales es una especie de crédito en el que se está consiguiendo una compensación porque se está de algún modo satisfaciendo. Hay todavía hay como una concepción un poco mercantilista para con el universo y con las divinidades. Si yo hago estos rituales, tú estás contento, tú me premias entonces con estos beneficios. Pero todos esos beneficios tienen, una vez ya se han consumido el crédito de nuestras buenas acciones, digamos, de lo que hemos conseguido a través de los rituales, tarde o temprano uno vuelve a tomar algún tipo de forma de encarnación en la que se van a consumir también toda esa energía, todo ese campo energético que hemos generado, que igual no era tan bueno, ese mal karma que llamaríamos. Karma es tanto el- la acción como los resultados de la acción. Entonces, em, al realizar los rituales se consiguen una serie de beneficios, pero también muchas veces por obviarlos en nuestras actitudes en la vida, em, y ya en aquella época también, o cuando hemos ejecutado un ritual de forma inapropiada en ese contexto, se está generando también otro campo informativo, ¿no? Y otro tipo de crédito que va a requerir de algún tipo de cuerpo para mm, saldar esa energía, para que esa energía pueda brotar y de algún modo desplegar esa información, esa consecuencia. La encarnación se puede producir en distintos tipos de planos, no importa, pero en estos contextos se nos dice que el único plano en el que es posible la liberación última, y la liberación última tiene que ver con la comprensión de lo que somos en esencia, de aquello eterno que hay en mí, solo puede darse a través de la encarnación humana. No voy a entrar ahora en si estamos de acuerdo o no. En cualquier caso, estamos viviendo una encarnación humana y en la medida en que estamos viviendo esta encarnación humana, nos interesa conocer si existe la posibilidad de vivir un tipo de dicha, de felicidad, que no sea finita, que no sea un crédito finito. Y este tipo de dicha, de felicidad, si existe, no puede depender de algo que sea finito. Por lo tanto, no puede depender de objetos externos, no puede depender de ningún tipo
de circunstancia, de persona, ya os digo, lo leamos en este plano o en otros planos. No puede depender de nada que sea finito, porque si tiene que ser una felicidad o una dicha infinita, va a tener que sustentarse en algo que ya de por sí sea infinito. Entonces, podemos extrapolar todo esto que aquí está tan puesto en un lenguaje que tiene que ver con unos rituales propios de un tiempo a nuestra vida cotidiana con las acciones que nosotros llevamos a cabo, a menudo buscando unos resultados concretos que van a ser finitos y atribuyendo a esos resultados finitos la falsa capacidad que no tienen de hacerme feliz de una forma infinita. Ese es el engaño y el enredo en el que vivimos normalmente. Entonces, siguiendo con la línea del texto, el texto lo que propone es la dicha, la felicidad infinita, no la vamos a encontrar en los rituales, lo cual podemos extrapolar a nuestra vida cotidiana no lo vamos a encontrar en las acciones que realizamos desde un yo egoico que pretende conseguir unos fines y que actúa no movido por un impulso de vida natural y espontáneo, gratuito e incondicional, sino movido por conseguir esos elementos concretos, esas circunstancias, por manipular la realidad para conseguir esos beneficios propios que son finitos creyendo que me van a completar. Entonces, lo interesante de la reflexión de hoy es si mis acciones están movidas por un sentido de yoidad y de apropiación de lo que hago. Yo hago esto y por lo tanto lo que resulte de esta acción que hago me pertenece y yo me voy a beneficiar de eso. Y además un estar poniendo en eso una infinitud que eso normalmente no tiene, porque eso que estoy pretendiendo conseguir y que además quiero poseer son circunstancias finitas, son relaciones finitas, son objetos finitos a los que estoy atribuyendo, pretendiendo que tengan la capacidad de hacerme feliz de forma infinita. Pues la reflexión va en mirar eso. Mis acciones están movidas por ese tipo de impulso. ¿Existen en mi vida acciones? Tengo la experiencia de acciones que han sido movidas desde la más pura gratuidad. Y si existen ese tipo de acciones en mi vida, ¿de dónde han surgido esas acciones? ¿Cuál ha sido el impulso de esas acciones? ¿Qué hay de distinto en esa forma de actuar desde desde una vitalidad que está siendo expresión, extensión, despliegue de lo que soy, completamente gratuita, sin necesitar nada, sin esperar que de eso que voy a hacer y voy a conseguir, entonces yo obtendré simplemente como pura expresión de lo que soy? Si puedes recordar y traer a este momento un instante, aunque sea un instante en tu vida, en el que tu disposición fuera ese, ya sea con em, un amor profundo que sintieses por alguien, por algo, una puesta de sol o una salida del sol, un momento de unidad con la naturaleza, em, y de hacer algo que surgiese desde ese lugar de pura conexión y nota, siente la diferencia entre ese tipo de acción
y la acción que es llevada a cabo pretendiendo conseguir algo y pretendiendo ser, o sea, apoderarte, ¿no? Y apropiarte de los resultados de esa acción, de lo que consigas, sea éxito o fracaso, pretendiendo que el éxito o el fracaso te pertenecen de esa acción, identificándote con esos resultados. Siente la diferencia a cuando has llevado a cabo una acción o simplemente tu presencia sin pretender nada, sin esperar nada, desde el más puro despliegue de lo que eres, completamente gratuito. Y observa cómo se siente tan distinto. En la Upanishad, en la Mundaka Upanishad, veis que nos habla ahí de los renunciantes, aquellos que se dedican a la práctica de austeridades que sirven para purificar la mente. Y ese purificar la mente no es nada extraño ni nada difícil, es simplemente un comenzar a tomar conciencia de los mecanismos del pensamiento que hace que nos identifiquemos con ellos, y cuando me doy cuenta de que estoy pensando, dejo de identificarme con los pensamientos y ahí la mente empieza ese ejercicio de purificación. Me purifico, se purifica la mente en la medida en que deja de enredarse en esos pensamientos para comenzar a ser testigo de esos pensamientos. Entonces ahí hay pureza. ¿Eh? En el texto yo os lo he traducido directamente como la práctica de austeridades, porque la palabra sánscrita es tapas, ¿m? Que además tiene que ver con ejercer calor, por lo tanto, con poner en juego un campo energético vibracional que, que aumenta el calor, eh, incluso físico, corporal, pero que sobre todo también a nivel simbólico ayuda a quemar y por lo tanto a purificar. Y vuelvo de nuevo ahora que estamos justo mientras estoy grabando este vídeo en el momento de celebración del solsticio de verano en el hemisferio norte. Y por lo tanto, esa importancia del sol y del calor en, eh, en los procesos y del fuego, en los procesos de purificación. Ese fuego interno simbólico que nos permite ir soltando, ir quemando, dejar ir la identificación con los pensamientos y la identificación, por lo tanto, de la pretensión que nace de la identificación con esos pensamientos, la pretensión que nace de mm, querer poseer aquello a lo que apuntan los pensamientos, ¿no? Un pensamiento dice, cuando obtenga esto, entonces seré más feliz. Y de ese pensamiento nace la falsa identificación con el pensamiento, me lleva también a la falsa identificación con el objeto del pensamiento, con los resultados que voy a obtener, con que lo que yo soy y mi dicha se define por aquello que voy a obtener a través de hacer esto, aquello, de lograr tal y cual. Cuando empiezo a darme cuenta de todo este mecanismo del pensamiento y de la apropiación que hace el ego, ¿no? Llamamos ego a la identificación con esos pensamientos y a la apropiación de esos pensamientos que nos hacen creer que somos esos pensamientos y aquello hacia lo que apuntan. Cuando empezamos a ver todo esto, estamos comenzando ese proceso de purificación y por lo tanto esas etapas que nos permite quemar en el fuego del conocimiento, de la sabiduría, mm, toda esa ignorancia, esa falsa, esa confusión, nos permite quemarla. Ah,
esto es un pensamiento, por lo tanto yo no soy los pensamientos. Ah, pues puedo dejar quemar esos pensamientos en este fuego, no como rechazo de los pensamientos, sino como mm, comprensión de que no soy esos pensamientos y por lo tanto esa misma comprensión ya es fuego que quema la falsa identificación. Yo estoy utilizando un lenguaje simbólico junto con la Upanishad, con la enseñanza. Espero que esto no lo haga parecer complejo porque fijaros qué simple es y es tan simple como empezar a darme cuenta y en ese darme cuenta elegir instalarme, habitar el hecho de que yo soy quien se está dando cuenta del pensamiento, del deseo, del objeto. Es tan fácil como ese gesto. Decidir instalarme en, yo me doy cuenta de los pensamientos. Yo soy eso que se da cuenta. Y entonces con confianza dice la soledad del bosque. Aquí, contextualmente, se refiere a los renunciantes que, ¿a qué renunciaban? A los rituales, a las, mm, a lo que socialmente se marcaba que debían hacer para retirarse fuera de las ciudades, a lugares apartados, a los bosques, dedicarse ahí a la meditación, a habitar este espacio del que estamos hablando. Se nos pide que renunciemos, no se nos pide que hagamos una renuncia de ese tipo, que nos vayamos a una cueva, a las montañas, que nos convirtamos en monjes. No se nos pide si ese no es nuestro llamado interno. Y si lo es, cuando lo es, no hay duda. Y en este sentido, renuncia externa o vida social, y por lo tanto no renuncia externa, no es una cosa mejor o peor que la otra. Son simplemente dos llamados distintos de la existencia, de la manifestación de nuestra vida. Entonces, bien, aquí esta enseñanza sí que está muy dirigida a aquellos que han sentido la llamada de la renuncia también en la forma externa. Sin embargo, siempre podemos recoger el sentido simbólico y no solamente simbólico, sino el sentido profundo que lleva a algunas personas a esa forma externa de renuncia, para si no es nuestro caso, el de la renuncia en forma externa, porque nuestro llamado es en, en la vida social, en un trabajo, en una familia, pues entonces lo que hacemos es recoger el significado profundo para, para vivirlo en nuestra vida cotidiana, de lo social, de la vida de familia, de llevar a cabo em, unas determinadas tareas que tienen ese impacto social más claro, porque el otro también tiene un impacto social que muchas veces no percibimos, pero bueno, ahora no voy a entrar en esto, que si no voy a hacer un vídeo de 2 horas a este ritmo. Mm, Y es que es apasionante, ¿verdad? Esto. Entonces, aquellos que viven con austeridad, esta práctica de austeridades que llevan a la pureza y que tiene que ver sobre todo con el giro de la mirada hacia adentro, hacia el darme cuenta de los pensamientos y viven con confianza en la soledad del bosque que no es solo la soledad física, sino cuando llevamos la mirada hacia el interior, aunque estemos en medio de la cotidianidad, de una vida inmersa en la vorágine de la sociedad. Cuando dirigimos la mirada hacia adentro, nos encontramos con la soledad de lo uno. La palabra monje, monachos, en griego significa uno y el monje es el que busca lo uno, el que busca la soledad
precisamente porque anhela esa reconocimiento, conexión con lo uno, que se ha creído perdido en la multiplicidad. Ese mismo anhelo está presente en la mayoría de los seres humanos. Y aunque no tome la forma de mónacos, de monje, en nuestra vida cotidiana, cuando hacemos ese giro de la mirada, de mirar hacia adentro, con lo que damos es con ese espacio que es uno y que percibe la unidad en toda la multiplicidad. ¿M? Y ahí hay soledad, una soledad que no es aislamiento, que no es separatividad, sino todo lo contrario, una soledad existencial que reconoce la unidad, la soledad existencial, si queréis, de todos los demás seres humanos. ¿Qué quiero decir con soledad existencial? Con soledad existencial quiero decir el reconocimiento de que solo existe en última instancia esa unidad que soy y que es en todo cuanto está existiendo. Descansar en esa unidad. Y esa unidad es solitaria, por un lado, porque a nivel de existencia solo yo puedo vivirla. Es decir, otro no puede recorrer ese camino por mí. Un maestro no va a poder recorrer ese camino por mí. Va a poder igual señalarme hacia esa unidad, mostrarla, pero solo yo puedo vivirla y habitarla en mí. Y esa soledad existencial es la que me lleva también en esta manifestación a vivir todo lo que vivo como manifestación de una forma única, en la que de nuevo nadie puede recorrer los procesos existenciales por mí. Entonces, otras personas pueden acompañarme, pero solamente yo atravieso cada forma de manifestación concreta que estoy atravesando. Y a la vez, en ese espacio reconozco que no estoy sola en el sentido de aislada, separada, sino que en la medida en que todo es uno, todas las formas de existencia de algún modo me están acompañando y ellas no van a poder recorrer el camino por mí, pero vamos a poder recorrerlo juntas, juntos. En la forma existencial, juntas o juntos, en, en este sentirnos acompañados desde la diversidad, desde las formas de la manifestación. Somos muchos, toda la humanidad, en el fondo, andando, impulsados por ese anhelo de unidad, que a veces en toda la confusión que hay, prácticamente ni brilla, ¿no? Está densificado, pero siempre hay ese anhelo de fondo, ese conatus que pulsa por desplegar la vida que somos, del que hablaba Spinoza, como conatus, impulso de despliegue del ser en nosotros. Eso está presente en todos los seres, que como manifestación entonces nos acompañamos en la medida en que vamos tomando conciencia de ese anhelo del ser que somos y de esa unidad de fondo, nos acompañamos unos a otros en, en la diversidad y a la vez nadie puede recorrer el camino por nosotros. Nos sabemos uno solo, sin segundo, en el fondo. Y ahí andamos solos, solos sin estar separados de los demás. Deseo que esto se esté comprendiendo, haber podido expresar algo con las palabras. Entonces esa es la soledad del bosque. La verdadera soledad del bosque es habitar ese espacio uno que es el mismo en todos, en todo.
posee sabiduría y paz y no anhela posesiones terrenales, es el que vive la vida de mendicante. Y esto tiene algo muy bonito que es la confianza, el que en ese contexto quienes renunciaban y pedían por su comida y por todo, tenían que vivir en la confianza de que lo que sea necesario para el día de hoy les será dado. Esta, esta enseñanza que en el Evangelio aparece reflejada en la forma de persigue el reino de Dios o el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. El renunciante de algún modo, cuando lo hace desde la sabiduría, encarna esa confianza en que lo que sea necesario para servir al reino de los cielos, para servir a la paz, aquí en este contexto, para servir a lo eterno, mm, que viene siendo lo mismo, me será dado. Entonces, de nuevo, esto es muy bonito traerlo a nuestra vida cotidiana en la forma de reflexión de si me dejo guiar desde la confianza por ese anhelo de paz. Es decir, si lo que hago, mis acciones, están al servicio en última instancia de la paz, de ese uno de fondo, si están al servicio del amor y en la medida en que estén al servicio del amor, de la paz en mayúscula, de ese uno, de esa conciencia de lo eterno, entonces podré entregarme con confianza de que lo que sea necesario para servir a eso va a llegar, se va a estar dando. Y entonces mis acciones solamente tienen que estar dispuestas a servir ese bien. Es decir, lo que haga ya no lo voy a hacer desde la apropiación del yo, desde la idea de yo y mío que quiere apropiarse de los resultados, sino desde un yo profundo que se sabe uno con toda la existencia, que se entrega y se despliega en expansión de lo que es eterno en la forma de la manifestación, que no es eterna, la manifestación no es eterna, pero lo eterno se está desplegando en esas múltiples formas, también a través de mí y de mis acciones que no son mías. Entonces, sigue diciendo, a ver, un momentito que he perdido el punto, que se me ha cerrado el libro. Estos que viven con esa confianza, que ya no anhelan las posesiones terrenales, que han comprendido que los beneficios finitos nunca van a poder producir la dicha infinita de lo eterno, que ya es pleno de por sí y que por lo tanto no necesita conseguir algo que me dé esa plenitud. No necesito, mis acciones no necesitan enfocarse a conseguir algo. Mis acciones pueden ser expresión de simplemente de lo que soy, del anhelo que no es anhelo, sino que es impulso de expresar lo que ya soy, eh, lo que es eterno. Y ahí es cuando soltamos, dejamos ir la, el deseo. El deseo cae por sí mismo cuando hay una comprensión que sabe distinguir entre lo que es finito y lo eterno. Y esto que parece una evidencia para la mente, pues claro, sí, por lo finito y lo eterno, pues es muy fácil, ¿no? De distinguir, pero operativamente le estamos pidiendo a lo que es finito que nos dé una dicha infinita, a lo que es, a lo que está sujeto al espacio y al tiempo, que nos permita vivenciarnos em, de forma
eterna, más allá del espacio y el tiempo. Estamos pidiendo a lo que de por sí ya parte de una idea de escasez y de falta que nos llene, que nos complemente. Si hay esa idea de escasez y de falta detrás, no va a poder ser llenada nunca. Solo comprendiendo que lo que soy ya es lleno y completo por sí mismo, puedo soltar entonces el sentido de escasez y de falta. Y al soltarlo, porque he comprendido que ya soy plena, deja de haber deseo, em, deseo como necesidad. El deseo entonces se convierte simplemente en una expresión de una misma. Deseo hacer esto no por necesidad de completarme, no para conseguir algo y apropiarme de los resultados, sino como pura expresión de lo que soy, al servicio de esa paz que soy, al servicio de la conciencia última expresándose a través de mí. Cuando empiezo a ver todo esto, o como mínimo a intuirlo, empieza a darse entonces el desapego natural, esa renuncia que no es renuncia, sino que es un dejar ir, un soltar, que cae por sí mismo, porque aquello a lo que yo pretendía atribuir unas ciertas cualidades que me iban a permitir conseguir ser plena, me voy dando cuenta que no tiene sentido. O soy plena por mí misma, o nada fuera me va a dar esa plenitud. Y entonces ahí empieza esa, ese soltar, ese dejar ir espontáneo que no es una imposición, sino que es como el madurar del fruto que cae del árbol, se suelta, se deja caer ese deseo, porque ese deseo necesitado porque sé que no era real, que no estaba basado en nada real, que era fruto de una confusión por la que yo me estaba percibiendo a mí misma como incompleta, como mm, falta de plenitud, como imperfecta. Entonces, contemplando los mundos de la creación, de la manifestación, de todo lo que emerge, se desarrolla y perece en algún momento, todo lo que nace y muere, mm, aquellos que están dedicados al conocimiento de la realidad última, de lo eterno, llegan a la renuncia, alcanzan la renunciación. En realidad no es que alcancen nada, se da esta comprensión que te decía que lleva a un dejar ir, a un soltar espontáneo. Lo que está por encima de la creación, lo que está por encima del sentido de más allá. No, por encima aquí no significa por encima ni por debajo, significa más allá. Y más allá, de nuevo, es que el lenguaje siempre es limitado para referirse a lo eterno. Más allá es no más allá del espacio y el tiempo, sino que no está sujeto al espacio y al tiempo, y que a la vez es aquello que sostiene toda manifestación en el espacio y el tiempo, como el hilo que sostiene un collar de perlas que no se ve, pero sin el cual las perlas no podrían sostenerse y formar el collar. Lo que está por encima de la creación, más allá de la creación, no se alcanza mediante la acción. Es decir, mediante la acción no voy a conseguir resultados que me lleven a la plenitud y que me lleven a lo eterno. Solamente la comprensión, el darme cuenta de lo que soy. Y esa comprensión no es, ahora yo lo he entendido, es esto y esto es un objeto, sino que es vivenciarlo, serlo. ¿M? Yo soy esa conciencia que se da cuenta de todo lo demás. Solamente estar siendo esa conciencia, morar
esa conciencia que soy, morar en esa conciencia que soy, me abre la puerta a la eternidad, a lo eterno. Las acciones no van a llevarnos nunca el querer conseguir algo, lo que haga para, nunca va a abrirme la puerta de lo eterno. Siempre me va a llevar en bucle a lo que de por sí está sujeto al cambio, es perecedero, es finito. Y no hay nada malo en lo perecedero, en lo finito y en que hay acciones que dirijamos, o sea, que van a dar resultados finitos. Fijaros que el problema, el meollo de todo esto está en atribuir a esos resultados y por lo tanto a esas acciones la posibilidad de proporcionarme una dicha profunda, eterna, infinita. Ese es el error. Paramos aquí. Fijaros que al final de todo decía también lo de dirigirse a un maestro. Eso tiene que ver mucho con esta cosa de que nadie ahí fuera va a poder darnos, va a poder señalarnos el camino y por eso aquí nos dice que ese que ha empezado a tener esta intuición y que ha comenzado este camino de soltar, y ya os digo, en nuestra vida, no hace falta ser un monje, un renunciante, en mi vida cuando empiezo a intuir que todas las cosas por las que me estoy esforzando a conseguir un ascenso de posición en la empresa, conseguir que esta persona me haga caso, que me ame de esta determinada manera, conseguir que me vean, em, incluso esa pretensión de conseguir una paz y una calma que en el fondo están engrosando, ¿no?, nuestra autoimagen. Em, Cuando empiezo a intuir que la cosa no va por ahí, que se trata más bien de ser, simplemente ser, dejarme ser y descansar en esto, entonces igual, pues dirigirme a alguien que ya esté em, morando en este espacio puede afianzar la confianza con su testimonio para que yo también pueda ser testimonio, dar testimonio con mi vida de esto. Pero esa persona, ese testimonio que ya está viviendo eso, no va a poder hacer que yo viva eso. Mm. En esta tradición, en la tradición de la India, sí que la figura del maestro tiene esa capacidad de darnos un toque. No niego que pueda haber personas que a lo mejor puedan, tengan la capacidad mm, de hacer ir la energía de tal modo que puedan infundirnos ese toque del espíritu, que toque algo profundo en nosotros, pero la comprensión última y la vivencia última siempre se va a dar dentro de mí y solo la voy a poder vivir yo, no el maestro. No niego que pueda darse esto, sí que me parece, o en mi experiencia, es dar palos de ciego, andar buscando a ver si encuentro esa persona que va a proporcionarme eso. Si aparece y sucede, bienvenido es. Mi corazón, mi mente igual están abiertas a que eso pueda darse, eso pueda suceder, pero me parece como más, mm, no sé si la palabra es inteligente, pero si más no, más al alcance de mi mano en lo que yo puedo hacer, disponerme a mirar por mí misma, a ahondar en profundidad en qué significa lo eterno, qué significa lo pasajero, qué es lo pasajero que hay en mí, ir descartando lo pasajero en mí. En algún momento meditaremos sobre este ejercicio de esto no es, neti, neti, no es esto, tampoco es esto, y dejar que brille por sí, si hay algo que sea infinito y eterno en mí, dejar que brille por sí, experimentarlo por mí misma.
¿Quién o qué es eso en mí que se da cuenta de todo lo demás? Y poder soltar la pregunta y reposar en eso en mí, que soy, que se da cuenta de lo demás. Bien, al final lo he comentado, no he podido evitarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Os deseo un feliz solsticio de verano, de invierno, desde allí donde estés escuchando, sobre todo un feliz solsticio del corazón, de sea que estemos en el punto más cercano al sol, en el punto más lejano del sol, de capacidad de hacernos conscientes de dónde estoy en este momento, sin juzgarlo, simplemente de estar ahí. Muchísimas gracias. Igual voy a tardar unos días en subir algún vídeo, precisamente porque ahora con estos días de verano, cuando lo haga, lo pasaré a través de lista de difusión. Si quieres que te llegue una notificación a través de YouTube, pues suscríbete y dale a la campanita de sí, quiero recibir notificaciones. Y espero para en julio, a mediados de julio, volver a colgar una nueva meditación, tal vez ahondando un poquito más en esta cuestión del maestro que sé que a muchas personas bueno, les mueve. Mm, Se me olvidaba, cerramos con el mantra que nos recuerda precisamente que siempre somos plenos ya, que somos la plenitud y que a la plenitud no se le puede ni quitar ni añadir plenitud porque ya siempre es plena. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Ahora sí, que vaya lindo. Hasta la próxima.